deseo de conseguir. Ahí ustedes ven los dibujitos, por ejemplo, ¿sí? De tener una casa, por ejemplo, de comer, de hacer gimnasia, de bañarse, ¿sí? De tomar algo caliente o de poder hablar por teléfono. Son todas necesidades que ahora la vamos a ir clasificando a cada una de ellas. Bueno, las clasificaciones son, dice que las necesidades humanas las podemos clasificar según su importancia y naturaleza. O sea que según su importancia y naturaleza, hay necesidades que son primarias, que son aquellas necesidades cuya satisfacción depende de la supervivencia, como son comer, dormir, beber, respirar, abrigarse. O sea que, bueno, vamos a decir que son necesidades importantes, porque ustedes, yo no podemos vivir, ¿sí? Si no respiramos, si no comemos, si no dormimos, si estamos, por ejemplo, de acuerdo al clima, hace, por ejemplo, 5 grados y estar con una musculosa, ¿sí? O sea que yo tengo que suplir esas necesidades y son primarias y son de supervivencia. Eso tenemos que tener claro, que hay necesidades primarias y hay necesidades secundarias. Las secundarias son aquellas necesidades cuya satisfacción aumentan el bienestar del individuo y no son indispensables para vivir, pero sí las queremos tener. Porque, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo la televisión, el automóvil, viajar, ¿sí? No son, o sea, de supervivencia, pero también son indispensables y son de confort para el individuo, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a decir así, para dar un ejemplo, yo me tengo que ir hasta Luján, ¿sí? Para irme caminando a Luján tardo 4 o 5 horas, pero si yo tengo un auto o viajo en un colectivo voy a tardar menos. Si yo voy a Luján caminando, voy a tener ampollas en mi pie, si yo me siento en un auto voy cómoda. Entonces no son de supervivencia, pero sí me dan un confort, ¿sí? No son indispensables para vivir, pero sí son confortables para el ser humano, ¿sí? Entonces decimos que las necesidades humanas las podemos clasificar según la importancia y naturaleza, en necesidades primarias y en necesidades secundarias. Después decimos que también, según su procedencia o carácter social, tenemos necesidades del individuo, ¿sí? Y necesidades sociales y necesidades de la sociedad. Por ejemplo, las necesidades del individuo son aquellas propias de cada individuo. Son propias, mías, propias de usted, ¿sí? Como por ejemplo, y son siempre fisiológicas, como beber, comer, abrigarse, desabrigarse puede ser también. Y después tenemos sociales, que va a depender de la sociedad, de la cultura donde vivimos, de nuestras costumbres, ¿sí? Por ejemplo, la vestimenta tiene que ver con la comida típica del lugar, con la religión de cada uno, porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que es de China, una persona que es de, no sé, de Italia y una persona que es de Argentina. Cada uno tiene diferentes costumbres, diferentes culturas, diferente vestimenta, entonces la social depende de la sociedad, pero también son necesidades, porque si usted se va a vivir a China, por ejemplo, es como que usted quiere tener su cultura, quiere tener su ropa, quiere tener sus costumbres, entonces si usted no se adapta al lugar a donde vive, va a tener necesidades que van a ser de carácter social. Y después tenemos necesidades de la sociedad que parten del individuo y pasan a ser de toda la sociedad. O sea, parten de mí y pasan a ser de toda la sociedad, como por ejemplo el transporte público, la seguridad, el orden público, porque
no sé si podemos dar un ejemplo, por ejemplo, en esta necesidad. Si yo trabajo, por ejemplo, en Capital y hay un paro de tren y yo viajo en el Sarmiento de Merlo hasta Once y hay un paro de tren, ¿sí? En ese momento, yo voy a tener una necesidad si hay un paro de tren, porque yo necesito llegar a mi trabajo, necesito cumplir un horario, entonces se va a formar una necesidad en mi vida, para que ustedes vayan teniendo en cuenta que el ser humano constantemente tiene necesidades, y algunas son de suma importancia, y algunas por ahí no, pero no dejan de ser necesidades. Después también tenemos otra, que son según su importancia para la economía. Que esto tiene que ver con una finalidad de satisfacer las necesidades humanas empleando medios escasos. Por ejemplo, el automóvil, ir a comer, ¿sí? Decimos económicas porque, por ejemplo, a mí me gusta ir a comer, o a mí me gusta irme de vacaciones, o a mí me gusta viajar en avión, pero bueno, si yo no tengo la plata no lo puedo hacer, pero no quiere decir que porque yo no lo haga, no deja de ser una necesidad. En su momento, si yo tengo, digamos, no es de suma importancia, pero si yo me quiero ir de vacaciones a Brasil y por ahí no tengo el dinero, y bueno, se forma una necesidad, porque yo ya tengo un deseo, ya tengo una carencia en mi vida. Entonces voy a trabajar, voy a ahorrar hasta que pueda suplir esa necesidad. Y después tenemos necesidades que no son económicas, ¿sí? Pero su satisfacción no requiere de hacer alguna actividad. Por ejemplo, respirar. Nosotros automáticamente respiramos, ¿sí? Y no necesitamos dinero para respirar, ¿sí? O sea que si nosotros tenemos una insuficiencia respiratoria, ¿qué vamos a querer? Poder respirar. Entonces se va a formar una necesidad, ¿sí? Entonces, para repasar, vamos a decir que las necesidades humanas pueden ser, según su importancia para el ser humano, primarias o secundarias. Las necesidades primarias son aquellas sin las cuales sería casi imposible vivir. Y las necesidades secundarias son aquellas que aumentan el bienestar del individuo. Bueno, ahora quiero parar acá y quiero saber si hasta acá se entendió, para poder seguir. Sí, profe. Bueno, esta era la introducción. Profe, está clarísimo. ¿Está claro? Bueno, eso es lo importante para mí, que ustedes lo puedan entender, por eso quiero hacerlo tranquila, despacio, para que quede claro. Bueno, esa era la introducción de lo que son las necesidades humanas. Bueno, pues habíamos hablado, ahora sí, silencio, así seguimos. Habíamos hablado que la otra vez que teníamos la pirámide de Maslow y las necesidades de Henderson. Bueno, vamos a explicarla un poquito para que ya queden claro, y vamos a hablar un poquito de Maslow, ¿sí? Así lo vamos conociendo. Igual tenían ustedes la bibliografía, no sé el que tuvo tiempo de leerla. Y bueno, Abraham Maslow nació en 1908 y murió en 1970. ¿Sí? Él era un psicólogo norteamericano que estudió las necesidades humanas del individuo. Esta persona estudió, ¿sí? Le interesó, como él era psicólogo, ver qué le pasaba al ser humano, porque este ser humano necesitaba, y por ejemplo, cumplía una necesidad, pero al rato necesitaba otra. Él explica en su teoría que todo ser humano solo hace algo para satisfacer sus necesidades. Para ello tiene que haber una motivación, o sea, tiene que haber un impulso que nos lleve, como por ejemplo, yo daba el ejemplo, si yo quiero conocer Brasil y no tengo el dinero, pero bueno, yo ya tengo esa carencia en mi vida, y bueno, mientras yo trabajo, hago las cosas de mi casa, voy guardando en una caja de ahorro un peso para todo el año, me hago una propuesta de decir, bueno, a fin de año yo me ahorro cierta plata para poderme irme de vacaciones a Brasil, y bueno, ya tengo esa carencia, entonces esa motivación, ese impulso que tengo, va a hacer que yo pueda cumplir esa necesidad. Él dice que conforme se satisfacen las necesidades básicas,
los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, ¿sí? Como decíamos, que las necesidades básicas, ¿cuáles eran? Respirar, comer, dormir, abrigarse, todas esas, ¿sí? Son las básicas. Y él dice que también solo se atienden necesidades superiores cuando se han satisfecho las necesidades inferiores. Vieron que en la pirámide estaba la parte fisiológica abajo, que por ejemplo era respirar, ¿sí? Bueno, si por ejemplo, ¿qué quiere decir él acá? Si yo no puedo respirar, ¿sí? Si yo no soluciono la parte de respirar, ¿cómo voy a pretenderme irme de vacaciones? No, no voy a poder, sí. Primero tengo que solucionar lo que es importante y después sí me voy a poder ir de vacaciones. Eso es lo que él decía, ¿no? Decía esto, que solo se van a atender las necesidades superiores cuando se han satisfecho las necesidades inferiores, que son las básicas, las primarias, las de importancia. Maslow clasificó las necesidades humanas en 5 grupos o niveles. Él estableció una jerarquía que conformó la pirámide de Maslow. Ustedes la tenían ahí, que se las habíamos dado, ¿sí? Que tenían 5 niveles, 5 grupos. Él como humanista, su idea era que las personas tienen un deseo innato para autorrealizarse, para ser lo que quieran ser, y que cuentan con la capacidad para perseguir sus objetivos de una manera autónoma si se encuentran en un ambiente propicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ser humano tiene una capacidad. No hay persona que no tenga capacidad para poder conseguir su objetivo y para poder llegar a lo que se propone. Por ejemplo, ustedes ahora están estudiando enfermería, ¿sí? Están en su primer año, y vamos a poner un ejemplo de esto, que es, por ejemplo, ahora, ustedes cuando se anotaron a estudiar, ustedes pensaron que iba a ser presencial, ustedes no contaron que íbamos a tener una pandemia en el medio, ¿sí? Y bueno, ¿ustedes qué hicieron? Ustedes están acá firmes, y algunos compañeros se quedaron en el camino, pero los que están todavía acá son las personas que, bueno, están persiguiendo sus objetivos, y de una manera autónoma, por sí mismos. ¿Y qué quiere decir? Que trataron de vencer los obstáculos que estaban en el camino para poder, ¿qué? Terminar este año y poder avanzar en su conocimiento, y en un momento propicio van a tener su título, y los va a habilitar para que puedan trabajar. ¿Sí? Entonces él decía eso, que cada persona se tiene que autorrealizar, ¿sí? Y cuando se autorrealiza, puede conseguir y puede cumplir su objetivo de una manera propicia, pero también para que esto se cumpla tiene que haber un ambiente propicio, un ambiente ideal, ¿sí? Sabemos que por ahí no estamos en la universidad, que el contexto no es el mismo, pero bueno, tratamos de hacer las clases, tratamos de que sea más ameno y tratamos de formar ese ambiente propicio para que ustedes puedan seguir. O sea que lo estamos haciendo, ¿no? Dice que, sin embargo, los objetivos que se persiguen en cada momento van a depender de qué meta se han conseguido y cuáles quedan por cumplir, según la pirámide de las necesidades, ¿sí? Bueno, en las necesidades, en la pirámide, vamos a contar con 5 grupos, dijimos, ¿sí? Donde en la parte inferior tenemos las necesidades básicas y fisiológicas, que serían las necesidades básicas y fisiológicas: respirar, el alimento, el descanso, la salud. O sea que son básicas y son fundamentales las que están abajo. Y las necesidades digamos, en el que le sigue son las necesidades de seguridad, ¿sí? Las necesidades de seguridad son seguridad física, el empleo, la seguridad familiar, el recurso, la protección, la moral. Y después tenemos las necesidades de afiliación o pertenencia, que van a tener que ver con la amistad, el afecto, la pareja, las raíces, las relaciones sociales, relaciones de pertenencia o algún colectivo, ¿sí? De relaciones a donde pertenezca uno. Después tenemos la necesidad de reconocimiento, que tiene que ver con el autorreconocimiento, ¿sí? Con la confianza, con el respeto, con el prestigio, los logros, con el éxito, todo esto personal, ¿no? De cada uno. Y después tenemos la autorrealización,
que tiene que ver con la creatividad, la visión global, la espontaneidad, los prejuicios, la aceptación de los hechos, la gestión de problemas, el liderazgo. Bueno, ahora vamos a explicar cada una de ellas. Habíamos dicho en la parte de abajo, están las necesidades básicas y fisiológicas que dijimos que eran respirar, el alimento, el descanso, la salud, ¿sí? Entonces podemos repetir para que quede claro que incluyen las necesidades vitales para la supervivencia. O sea que si yo no soluciono estas necesidades, o sea, no trato de solucionarlas, yo no voy a poder vivir, porque yo sin respirar no puedo vivir. Sin comer una cierta cantidad de tiempo no voy a poder vivir, ¿sí? Si no como, no duermo, no respiro, no vivo. Entonces son de supervivencia y son de orden biológico, porque tienen que ver con nuestra biología. Dentro de este grupo vamos a encontrar necesidades como la necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio, ¿sí? Estas necesidades hacen posible los procesos biológicos más fundamentales que hacen que la existencia del cuerpo sea viable. Usted sin tomar agua, sin comer, sin dormir, no puede vivir. Y cuando usted tiene y suple esa necesidad, es como que el cuerpo, lo biológico, ¿sí?, se reconforta. O sea que nos permite vivir, es viable y proporciona una cobertura a las funciones fisiológicas que mantienen en equilibrio nuestros tejidos, células, órganos y especialmente nuestro sistema nervioso. O sea que si yo no duermo, ¿sí?, por así decirlo, un ejemplo, si yo no duermo por 3 días seguidos, por 72 horas no duermo, ¿cómo voy a estar? Sí, voy a estar nervioso, porque mi sistema nervioso va a estar alterado, ¿sí? Voy a estar alterada, voy a estar nerviosa, voy a estar de mal humor. Entonces se altera mi sistema biológico. Bueno, por eso Maslow piensa que estas necesidades son las más básicas en la jerarquía, ya que las demás necesidades son secundarias. Hasta que no se hayan cubierto las de este nivel, no podemos pasar a las otras. Por eso yo le decía que, por ejemplo, está bien, vamos a respirar, vamos a comer, vamos a dormir, pero a la misma vez vamos a tener otras necesidades. Pero él dice que primero tenemos que cubrir estas necesidades para poder pasar a la otra. Después teníamos en el segundo grupo las necesidades de seguridad. Y bueno, pero antes de avanzar me gustaría saber si las necesidades fisiológicas quedaron claras, las de la base de la pirámide. ¿Quedaron claras? Sí, profe. Igual serían necesidades primarias esas. Claro, serían necesidades primarias, porque son las fisiológicas, son las básicas. Exacto. Sin comer, vivir, dormir, descansar, no podés vivir. Exacto. Tenés que suplir esas necesidades básicas para poder avanzar a las otras. ¿Sí? Sí. ¿Seguimos? Bueno, Sí, después seguían las necesidades de seguridad. Bajen el micrófono. Seguridad y necesidad de seguridad son necesarias también para vivir, pero están en un nivel diferente que las otras necesidades fisiológicas. Es decir, hasta que las primeras no se satisfacen, no surge un segundo eslabón de necesidades que se orienta a la seguridad personal. Al orden, por ejemplo, al orden, la estabilidad y la protección, ¿sí? Dice que las necesidades que pertenecen a este nivel de la pirámide de Maslow tienen que ver con las expectativas y con el modo en el que las condiciones de vida permiten desarrollar proyectos a medio y a largo plazo. Por ejemplo, la seguridad física, de empleo, ¿sí?, de ingresos, de recursos familiares y de salud, ¿sí? Podemos dar un ejemplo. No sé, ahora que hay tanta inseguridad, ¿sí?
qué sé yo salgo de mi casa, en la esquina, en la puerta de mi casa, por así decir un ejemplo, me quieren robar, entonces yo quiero, yo quiero agarrar y quiero hacer una cosa, ¿sí? Quiero agarrar y quiero comprarme una o dos cámaras para poner en el portón de mi casa, cosa de que cuando yo salga, yo pueda ver por el teléfono con las dos cámaras si no hay personas afuera de mi casa, ¿sí? Son de seguridad física, ¿sí? Pero también, si yo no tengo el empleo, no tengo el ingreso, no tengo el recurso, yo no las voy a poder suplir. O sea que yo puedo decir que es un punto que puedo yo llegar a tener a plazo o a largo plazo. No son fundamentales para vivir, porque yo voy a seguir saliendo de mi casa, pero bueno, ya es una necesidad que yo tengo, como me ocurrió eso, yo ya quiero poner la cámara. Así que, ¿se entiende este ejemplo? Esta seguridad, necesidades de seguridad. Pasamos a la tercera. Bueno, tenemos en el otro eslabón, tenemos Profe. las necesidades de acción. Esta necesidad se expresa cuando las personas buscan superar... La 2 ¿sí? sería de... Diga. Me ignoro. No, si la 2 sería Necesidades primaria de o seguridad. secundaria. No, son secundarias. Pero entrarían las en básicas son las secundaria primarias. ya, ¿o no? ¿Sí? Yo si, por ejemplo, expliqué, si yo quiero poner la cámara secundaria, porque si yo ya expliqué, si yo quiero poner la cámara fuera de mi casa, eso no es que es fundamental para mí. Sí, es a largo plazo lo puedo poner, pero no es algo que no me permite vivir. Ustedes tengan en claro esto, las necesidades básicas y fisiológicas son las primarias, son las que yo, si no las tengo, no voy a poder vivir, porque son fundamentales y son biológicas, ¿sí? Son un grupo de necesidades que son fundamentales para mi supervivencia. Las de seguridad sí son importantes, sí son un eslabón de necesidades que se va a orientar, como dijimos, a lo personal, a tener un orden, una estabilidad, algo de protección, pero no son de suma supervivencia, importancia, ¿no? ¿Quedó ahí? Bueno, vamos a pasar a la 3. Sí, sí. Las Ahora sí, necesidades gracias. de afiliación o de pertenencia son necesarias. Bueno, las necesidades de seguridad o pertenencia son necesidades necesarias para vivir, pero están en un nivel diferente que las necesidades fisiológicas, que eran las básicas. Es decir, hasta que las primeras se satisfacen, no surge un segundo eslabón de necesidades que se orientan a la seguridad personal. No, estoy volviendo a repetir lo mismo. Ya me hicieron confundir, chicas, perdón. La tercera íbamos, ya estaba explicando otra vez la segunda, disculpen. La tercera, de afiliación o pertenencia. Digo, estoy diciendo lo mismo de vuelta. Bueno, esta necesidad se expresa cuando las personas buscan superar los sentimientos de soledad y de sentir que hay vínculos afectivos entre ellas y ciertas personas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se intenta trascender el ámbito individual y establecer vínculos con el entorno social. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Ustedes empezaron enfermería básica, ¿sí? No se conocen cuando ustedes empiezan entre ustedes, pero ustedes necesitan pertenecer al grupo de enfermería básica. Esto no quiere decir que todos, digamos, ¿cómo explicarle? Que todos, digamos, formen un grupo, porque todos son diferentes, todos tienen distintas formas digamos, de pensar, de vivir, pero ustedes necesitan, ¿sí?, llevarse bien dentro de este grupo. ¿Por qué? Porque
ya tienen que formar un vínculo, ¿sí? Y el entorno social, por ejemplo, que los a trabajar juntos durante este año, si ustedes siguen estudiando, van a estar 5 años juntos, y a través de esos 5 años se va a formar un vínculo, un entorno social, ¿no? Y ustedes van a querer pertenecer a este grupo, porque si ustedes pertenecen a este grupo, van a enterarse de todo, van a trabajar mejor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esta necesidad se va a expresar cuando las personas buscan superar los sentimientos de soledad. No es lo mismo que usted esté solo o que usted pertenezca a este grupo, estamos hablando de este trabajo, no de esta materia. Porque si usted no está en este grupo, no se va a enterar. Entonces, usted va a querer formar este grupo, porque usted se entera de las clases, usted se entera del material que suben. Entonces, ese vínculo se va formando, ¿sí? Y se va ampliando. Y esta necesidad se va, ¿cómo puedo explicarle? Esta necesidad se va, ya no pasa a ser una necesidad, porque se va a cumplir esta necesidad cuando usted intente entrar al grupo y intente saber todo lo que hace. Esta necesidad ya se suple. Esta necesidad se va a presentar continuamente en la vida diaria, ¿sí? Cuando el ser humano muestra deseo, por ejemplo, vamos a así decirlo, de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, ser parte de un miembro de la iglesia o de asistir a un grupo social, de formar un vínculo personal o de relaciones sociales que favorecen estos lazos. Y vamos a decir que, por ejemplo, las necesidades son el amor correspondido en esta necesidad de afiliación y pertenencia. Lo dice la palabra, pertenecer a, tiene que ver también con el afecto, con la pertenencia, con la afiliación a un cierto grupo social. De eso se trata esta pirámide, ¿sí? Se trata de pertenecer a un grupo, porque, por ejemplo, el hombre es un ser social. El hombre no puede vivir solo. Y si ustedes se ponen a pensar, ustedes, o sea, en la vida misma, en la vida diaria, ustedes están formando vínculo continuamente. Cuando ingresaron a la carrera, ya empezaron a formar vínculo. Ustedes hablan conmigo, ya tienen un vínculo con el profesor. Hablan con los compañeros, tienen un vínculo con el compañero. ¿Sí? El ser humano es así, es de formar vínculo y necesita pertenecer a un grupo. Porque si, por ejemplo, yo entro a trabajar a un hospital, por ejemplo, está bien, hoy empiezo a trabajar en un hospital, y yo entro a un grupo que ya está formado ese grupo, ¿sí? Pero yo, para pertenecer a ese grupo, yo me tengo que llevar bien con mis compañeros, tengo que tratar de entablar una relación, porque yo no puedo aislarme de ese grupo, yo tengo que tratar de entrar, y cuando yo entre a ese grupo, cuando ya pertenezca a ese grupo de trabajo, yo me voy a sentir mejor, porque ya estoy adentro del grupo, porque eso es el ser humano. Si yo estoy allá sentada y mis compañeros están allá, por ejemplo, charlando, es como que uno, como ser humano, necesita tener suplir esa necesidad de pertenencia, esa necesidad de afiliación, de pertenencia, ¿sí? De pertenecer a lo que elija, a donde pueda, por ejemplo, entrar, como en este trabajo nuevo, en este grupo de enfermería, en el grupo de comunitaria, en el grupo de materno, ¿sí? En todos lados vamos a tener diferentes tipos de vínculos afectivos que pasan a ser indispensables para nuestra vida, ¿sí? Y se establecen siempre en un entorno social. Bueno, eso sería la 3. Quiero saber si esto quedó claro, así pasamos a la 4. Sí, profe. Bueno, ¿estuvo claro? Sí, profe, bueno, quedó muy claro. La 4, bueno, me alegro. La 4 sería las necesidades de reconocimiento, ¿sí? A ver, las necesidades de reconocimiento, que tienen que ver estas necesidades con la estima, tiene que ver con el modo en que nos valoramos nosotros y cómo nos valoran los demás, o sea, el resto de la sociedad, el resto de los grupos. Favorecen el fortalecimiento de la autoestima, el reconocimiento hacia la propia persona, o sea, hacia mí, el logro particular, ¿sí? El logro que yo tengo, el respeto hacia los demás. Dice que al satisfacer dichas necesidades, la persona se siente segura de sí misma
y piensa que es valiosa dentro de una sociedad. Cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor, ¿sí? Estas necesidades de la jerarquía de Maslow se van a entender mejor como una manera de sentirse bien con el propio autoconcepto a través de las cosas, o sea, a través de nosotros mismos y de cómo nos vemos reflejados en el modo en que los demás nos tratan. Dice que según Maslow existen dos necesidades de reconocimiento. Una que es inferior, que incluye el respeto de los demás, la necesidad del estatus, de la fama, de la gloria, del reconocimiento, de la atención, de la reputación y de la dignidad. Y otra superior que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como autoconfianza, competencia, logro, independencia y libertad. Bueno, esta necesidad, como bien dijimos, tiene que ver con la autoestima de cada uno, tiene que ver con lo personal, de cómo yo me manejo y de cómo yo me muevo adelante de este entorno social, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para seguir con el mismo ejemplo de enfermería. Usted empieza en la carrera de enfermería, la materia, se anota en enfermería básica. Usted dice, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo. Pero, ¿sí? El yo no entiendo es, si ustedes se ponen a pensar, porque ustedes no saben nada cuando empiezan. Pero ustedes una vez que van leyendo, que se van empapando, van entrando a las clases, van haciendo los trabajos, van haciendo resúmenes, ustedes se van a dar cuenta que ese yo no sé, yo no entiendo, empieza a aumentar. Y con eso empieza a levantar el autoestima. Porque ustedes tienen que entender esto, que el autoestima depende también de nosotros mismos. Cuando nosotros mismos decimos, yo puedo, yo lo voy a intentar, pero yo me pongo una meta, de decir, bueno, yo lo voy a intentar, pero voy a estudiar, voy a leer, ¿sí? Entonces, yo lo voy a lograr, ¿sí? Entonces, y ahí ustedes me entregaron el trabajo, yo digo, chicos, la verdad muy bien, yo los felicito, yo le hago ese reconocimiento, ustedes van a llegar a decir, pero todo el sacrificio que hice, todo lo que investigué, todo lo que logré, tiene una recompensa, tiene un reconocimiento, una reputación que, bueno, que estoy bien en las cosas que hago. Pero también esta necesidad se tiene que, digamos, suplir cuando yo hago algo por mí mismo. Porque si, por ejemplo, seguimos con el mismo ejemplo, si yo le paso el material, tienen material acumulado, ustedes nunca lo leen, nunca estudian, y ustedes nunca van a entender. Y yo voy a estar, ay, pero chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? No. Si ustedes se dan cuenta que ustedes, así con todas las cosas, ustedes empiezan a meterse en lo que están haciendo, empiezan a empaparse del tema, ustedes se van a dar cuenta que ustedes pueden. Si yo, por ejemplo, dije que entré a trabajar y yo voy al grupo, entro al grupo, ¿sí? Y ellos me ven a mí, que yo soy una persona, que yo trabajo, que yo soy predispuesta, que yo quiero lograrlo, no soy conflictiva. Entonces, esas personas me van a aceptar, me van a reconocer, me van a decir, sí, pero esta persona que entró, la verdad que trabaja muy bien, esta persona no. O sea, nosotros necesitamos de ese estatus, de esa fama, de esa gloria, por así decirle, de ese reconocimiento, de esa atención, ¿sí? Porque eso me levanta a mí la autoestima. Cuando otro viene y me dice, sí, qué bien que trabajás, qué bien que lo haces, ¿sí? Nosotros como seres humanos necesitamos ese reconocimiento porque me da a mí, me levanta el autoestima, me da confianza, hace que yo pueda lograr, que pueda tener independencia. ¿Sí? Yo puedo preguntar, pero llega un momento que yo ya esto lo tengo digamos, incorporado, y me da a mí una libertad de poder hacer, ¿sí? Y de poder decir, yo puedo. Tiene que ver con eso, con el reconocimiento mío personal y con el reconocimiento de la sociedad hacia mi persona. ¿Se entendió esto? Sí, profe, me parece bárbaro. Bueno, y la última, ¿sí? La última,
Vamos. ¿Cuál era la última? Era la autorrealización, ¿sí? Que bueno, en este nivel, que es el más alto, que es la cúspide de la, digamos, de la pirámide de Maslow, ¿sí? Se van a encontrar las necesidades de autorrealización y de desarrollo, ¿sí? El desarrollo de estas necesidades son internas, que tiene que ver, ¿qué quiere decir esto? Con el desarrollo espiritual, con la moral, con la búsqueda de una misión en la vida, ¿sí? Con la ayuda desinteresada hacia los demás, ¿sí? Yo estoy estudiando enfermería, ¿por qué? Porque a mí me gusta, ¿sí? Me gusta la carrera, pero también me va a redituar en algún momento un sueldo, pero a mí me gusta, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, tienen vocación, ¿sí? Y quieren dar una ayuda desinteresada hacia los demás, pero también en algún momento esto le va a redituar un sueldo. O sea que usted, el que lo hace por vocación, digamos, va a tener un estatus más alto cuando hace lo que hace. Cuando uno trabaja y hace lo que le gusta, ¿sí? Digo que se autorrealiza a sí mismo. No es lo mismo si a mí me gusta trabajar en salud y yo voy a trabajar de enfermera en un hospital, como si yo, por ejemplo, voy a trabajar en un shopping. No es por menospreciar el trabajo, pues son diferentes trabajos, pero a mí me gusta salud. Está bien, lo voy a hacer, pero no es lo que me gusta. Entonces, esta necesidad, cuando yo hago lo que me gusta, me va a dar una satisfacción de autorrealización a mi propia vida, ¿sí? Porque tiene que ver con la parte interna, con lo mío, ¿sí? Y tiene que ver con la moral, dijimos, con el desarrollo espiritual, con la búsqueda de una misión en la vida. Este nivel de la pirámide de Maslow es uno de los rangos de la jerarquía de las necesidades más difíciles de definir. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los objetivos altamente abstractos, ¿sí? Y que no se consiguen con acciones concretas, sino con cadenas de acciones que se producen durante periodos relativamente largos. O sea que por consiguiente, cada individuo tendrá necesidades de autorrealización diferentes y personalizadas. Por ejemplo, yo, ¿sí? Hablo de mí, yo cuando empecé a estudiar, ¿sí? Estudié enfermería, hice enfermería, yo cuando estudié enfermería eran 3 años, después descansé un año porque busqué trabajo hasta que conseguí el trabajo, después me puse a hacer la licenciatura, después, bueno, no me alcanzó con la licenciatura, hice un curso de hemodinamia, hice un curso de, qué sé yo, de enfermería legal y forense, hice un curso de XXXX, porque nunca a mí me alcanzó, digamos, o sea, siempre yo quería más, o sea que el grado de autorrealización no es que digamos, autorrealización es mejor que la de ustedes, por ejemplo, por así decirlo, para que ustedes lo entiendan, sino que yo tengo diferentes tipos de metas y todas las personas tenemos diferentes tipos de metas. ¿Qué quiere decir esto? Si por eso dice que tiene que ver con objetivos altamente abstractos. Por ahí una persona hace enfermería en 3 años y se queda con eso, ¿sí? Y a esa persona le alcanza. Y no quiere decir que porque yo haya estudiado 15 años más, yo sea mejor que esa persona. No. Porque esta persona tiene otro objetivo en la vida que, por ejemplo, dedicarse a trabajar. Yo dedicarme a trabajar y estudiar, y bueno, y es lo que a mí me satisface, y es lo que a mí me alcanza, y a esa persona le alcanza con lo que llega. Esto quiero que quede claro, que no es porque uno tiene diferentes, digamos, tipos de autorrealizaciones, diferentes tipos de necesidades, ¿sí? Que tiene que ver con uno mismo, con las metas que uno quiere alcanzar, por eso son diferentes y personalizadas, y tienen que ver con lo que uno quiere, ¿sí? Con la misión que tiene en la vida, ¿sí? Con el desarrollo moral, con el desarrollo espiritual, con las necesidades que cada uno tenemos y que son internas, ¿sí? Quiero saber, porque acá terminamos con Maslow, ¿sí? Explicando la pirámide, si esto quedó claro, cosa que cuando vaya al final yo le pregunte, decime la pirámide de Maslow y ustedes la entiendan, ¿sí?
¿Entendió? Bueno, genial, entonces. Vamos a pasar entonces a las necesidades de Virginia Henderson, que son las que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Apaguen los micrófonos. Así que queda clarito lo que explico. Bueno, Virginia Henderson, ustedes se salvaron, al principio creo que tuvieron un poquito de la historia de enfermería, que hablaba de todas las enfermeras, de todos los modelos que tenían, que esa parte de la historia a algunos no les gusta, pero bueno, es importante también saber quién fue cada una y qué hizo cada una y cómo se formó cada una, cómo llegó a nosotros hasta ahora. ¿Cómo puede ser que pasaron tantos años, ¿sí? Y seguimos hablando de estas personas tan importantes y que dieron un curso a la enfermería, a la visión de enfermería en este tiempo? Bueno, Virginia Henderson nació en 1897 en Kansas City y murió en marzo de 1996. Fue una estadounidense que pasó su vida dedicada a la práctica y la investigación de enfermería, o sea que ella siempre, miren lo que dice, ella siempre estuvo dedicada a trabajar y a investigar qué le pasaba al ser humano y cómo podía ella, digamos, estudiar a la persona y cómo podía solucionar las necesidades que a esta persona se le presentaban. Dice que desde 1950 ella se dedicó y dio origen a la teoría, ¿sí?, de Henderson y fundamentos que se aplican hasta la fecha, hasta el día de hoy. Nosotros hoy estamos trabajando con la teoría de ella. Virginia Henderson está influida por el paradigma de la integración, situándose dentro de la escuela de las necesidades. Henderson reconoce en su modelo de influencias que proviene de la fisiología y la psicología, identificando 14 necesidades básicas que vamos a trabajar nosotros, que van a ser desde las necesidades físicas hasta las psicológicas. Y son muy similares a las de Maslow. Dice Henderson que la independencia de la persona en la satisfacción de sus necesidades básicas es un criterio importante para la salud. ¿Qué quiere decir? Que esta persona necesita suplir las necesidades para poder estar con un estado, digamos, psicológico bueno, ¿no? Es una teoría o un modelo que define la práctica de enfermería. Lo que va a buscar es aumentar la independencia del paciente en su recuperación. ¿Qué decimos? Que cuando usted, por ejemplo, reconoce qué necesidad está alterada, va a formar un PAE, una acción de enfermería, para que esta persona pueda volver a tener su independencia, ¿sí? Y asimismo su recuperación y se pueda integrar de vuelta a su propia vida, a su, digamos, contexto social. Ha llevado ella a desarrollar la enseñanza de la enfermería, a focalizar su cuidado en las necesidades humanas. Ella dice que una enfermera debe actuar solo cuando el paciente no tenga conocimientos, cuando no tenga fuerza física, cuando no tenga voluntad o capacidad para hacer las cosas por sí solo. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermera debe acompañar, debe enseñar hasta que él pueda realizarlo por sí mismo. O sea, lo que ella va a, digamos, a decir, que lo que ella quería con esta teoría es que la persona se pueda valer por sí misma, pero dice que cuando esa persona no se pueda valer por sí misma, o sea, la enfermera le tiene que enseñar, lo tiene que acompañar, ¿sí?, hasta que él pueda realizarlo por sí mismo. También va a incluir la asistencia a una persona que esté enferma, ayudando hasta la muerte, ¿sí?, hasta la muerte tranquila y práctica. Así que nosotros hablábamos, ahí conocimos un poquito de la teoría de ella, hablábamos de las necesidades básicas, como tal fórmula Virginia Henderson especificó 14. La número 1, respirar normalmente. La segunda, comer y beber adecuadamente.
La tercera, eliminar los desechos corporales. La cuarta, mover y mantener posturas adecuadas. La quinta, dormir y descansar. La sexta, escoger ropa adecuada, o sea, vestirse y desvestirse. La séptima, mantener la temperatura corporal. La octava, mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. La 9, evitar los peligros del entorno. La 10, comunicarse con los demás, expresando las emociones, las necesidades, los temores y las opiniones. La 11, vivir de acuerdo con las propias creencias y valores de cada uno. La 12, ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización personal. Esto es lo que tenía que ver con la autorrealización. La 14, participar en actividades recreativas. La 13. Y la 14, aprender, descubrir o satisfacer las curiosidades que conduce al desarrollo normal y a usar los recursos disponibles. Estas son las 14 necesidades básicas. Por eso dijimos hoy, y quiero volver a explicar para que esto quede y para que lo entiendan, que cuando yo decía en el trabajo práctico, elijan un diagnóstico de enfermería y en base a eso realicen las acciones de enfermería. Entonces ustedes tenían que hacer esto. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo y para que quede claro vamos a repetir el mismo, así no los confundo. Insuficiencia respiratoria relacionada con la disnea, ese es el diagnóstico, ¿sí?, de enfermería, ¿sí? No tiene que ver, digamos, o sea, las 14 necesidades básicas no es el diagnóstico de enfermería, ¿sí? El diagnóstico de enfermería es lo que le pasa al paciente, el signo y el síntoma. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Dificultad respiratoria y el síntoma relacionado con ¿qué? Con la disnea. Partiendo de ese diagnóstico, hacer las acciones, pero ¿en base a qué? A las 14 necesidades. Entonces yo arriba pongo el diagnóstico. Elegimos este ahora, ¿eh? Y dijimos, las necesidades básicas, por ejemplo, normalmente, si este paciente tiene la dificultad respiratoria, al lado de respirar normalmente, va a estar alterada. Entonces, en base a digamos, a esta necesidad que está alterada, yo realizo una acción. Una acción de enfermería, cual habíamos dicho, que era, por ejemplo, colocarle una cánula nasal, podía ser ponerlo en una posición adecuada, ¿sí? A 45 grados para que pueda expandir ese pulmón, ¿sí? Tercero, por ejemplo, darle un ambiente propicio para que este paciente esté tranquilo, ¿sí? Y una vez que yo hago esa acción, este paciente va a poder, al transcurso de un tiempo, va a poder respirar normalmente. Entonces, por ejemplo, si yo le solucioné la respiración, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Y el paciente, yo te digo, comer y beber, una vez que yo ya le solucioné, pasamos a la segunda necesidad. Ya una vez que yo le solucioné lo de la respiración, va a poder comer y beber, o sea que no va a estar alterada, va a eliminar los desechos corporales, ya lo podía hacer antes, así que no va a estar alterada. Moverse y mantener una postura adecuada, no va a estar alterada, porque ya se va a poder mover, porque va a poder respirar bien, va a poder dormir y descansar bien, y así sucesivamente. Entonces, los diagnósticos de enfermería lo que nos van a dar a nosotros, que ya lo explicamos en la clase del PAE, nos van a poder partir de poder hacer acciones de enfermería para que este paciente pueda suplir las necesidades que están alteradas, ¿sí? Ahora, hasta acá quiero saber si esto quedó claro o hay alguna duda, porque quiero compartir con ustedes un video, no sé si Jessica lo puede poner más adelante. Díganme si hay alguna duda. Clarísimo, profe. No, ninguna duda. Entonces quedó claro hasta ahora. Vieron que por ahí de repente no era difícil, pero bueno, había que leerlo también. ¿Está Jessica por ahí? ¿Me escucha, profe? Sí, acá, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Hola.
Sí, te escucho, te escucho. ¿Se puede Estoy compartir teniendo el problemas video, Jessy? para compartir pantalla, para grabar. No, porque estoy teniendo problemas para Bueno, compartir la entonces hacemos una pantalla cosa, y chicos. para Miren. grabar. Hasta acá explicamos todo el PowerPoint. No te hagas problema, hacemos así. Ya si querés cortar la grabación y explico una cosita. Bueno, hasta acá